para hacer la cámara. Es importante quién maneja el aparato, ¿no? Y en ese sentido, pues al aumento de tanta imagen que hay, estadísticamente, pues también hay muchas más fotos buenas, ¿no? Porque eso ya le empieza a dar un carácter de intención a esa mirada, ¿verdad? La gente empieza a entender que sus fotos sacadas un tanto para su vanidad o privada o su pretexto narcisista empiezan a tener una utilidad de sentido, que empiezan a servir para los demás. Y yo creo que esta es una respuesta a una de las preguntas últimas que me hiciste, ¿no? La aportación a la democracia y a la vida pública de un oficio como la fotografía, ¿no? En una manera un poco más privada, yo te diría que si ahorita hasta los sociólogos están haciendo fotografía, los pintores se han vuelto fotógrafos y todo mundo hace fotografía y los filósofos escriben sesudísimos ensayos sobre fotografía, es porque pues se está descubriendo que es un enorme vehículo del deseo. Y entonces no te sé decir cómo, pero yo creo que eso es muy importante para la democracia, el poder de Estado, el poder de las masas o lo que le quieras llamar. Agradecemos la participación del fotógrafo Roberto Maldonado Espejo. Vamos a avanzar con el programa. Nos acercamos a una entrevista con uno de los escritores más importantes de los últimos años en México. Juan Villoro, acabamos de ver la película Hecho en México. Recortamos tu participación allí, vemos cómo se entremezclan distintas formas de la expresión del pensamiento, formas míticas, formas artísticas, formas creativas. Y la pregunta después de ver esta película es, Juan Villoro, ¿cómo observas tú en estos momentos el papel del intelectual en la vida social y en la vida política mexicana? Mira, yo creo que es muy difícil establecer como una generalización de cuál es la actitud que debe tomar un escritor. Yo creo que lo que corresponde, al menos así lo veo en mi caso, es analizar la realidad de manera crítica, no cerrar los ojos ante los muchos problemas que tenemos, no para pensar que nos debemos abismar en los horrores y que no hay salida de ellos, sino creo que la principal manera de salir del espanto es reconocer que existe, ¿no? Entonces, hay primero este componente crítico, yo lo trato de ejercer sobre todo pues en artículos, en crónicas y también en algunos textos de ficción. Pero al mismo tiempo, algo que me parece muy necesario es que el artista, el escritor, preserven dentro de esta sociedad tan lastimada, tan violenta que tenemos, espacios de esperanza, de juego, de sueño, de ilusión, de erotismo, de transgresión positiva en el sentido de que podamos imaginar en el horror lo que es belleza y lo que no es horror. O sea, yo creo que esa es una de las cosas más difíciles y más disidentes. Y es lo que han hecho los artistas de todos los tiempos. Uno ve el Renacimiento italiano y surgió del vientre de una sociedad abyecta, corrupta, llena de intrigas palaciegas y de guerras, ¿no? Y el arte ofreció una respuesta de esperanza. Entonces yo creo que también tenemos este doble papel, ¿no? De criticar y generar belleza. Juan Villoro, ¿tú cómo te sentiste cuando participaste en esta especie como de documental muy curioso? ¿Qué esperabas tú de tu participación o simplemente no sabías qué estabas haciendo? Para mí es algo muy parecido a la entrevista que estamos sosteniendo nosotros. A mí me abordaron en el Festival GEI de Zacatecas hace 3 años y me dijeron: queremos tu opinión sobre la identidad del mexicano, lo que significa ser mexicano. Esto me lo pidió Lynn Feinstein y yo di una entrevista y esa fue toda mi participación. No he visto la película, entonces no tengo una valoración de lo que se ha hecho, pero no es una participación, digamos, de colaboración o trabajo, sino es una entrevista que se nos hizo a muchas gentes y que se armó junto con música de grupos que respeto mucho, porque tengo entendido que está Julieta Venegas, Lila Downs, Café Tacuba y otros grupos importantes, Molotov, entre ellos, ¿no? Sí participé previamente en la película de Molotov. Ahí sí conocía yo al director, conocía yo la intención del guión y también fue lo mismo, fue una entrevista
en donde yo hablé y bueno, esto se armó en torno a la película de Molotov, básicamente a partir del año del 94, que es cuando ellos surgen en el mundo del rock. Pero bueno, son participaciones que uno hace como entrevistas que luego se pueden engarzar en otros proyectos que creo que deben ser juzgados en su conjunto, ¿no? Como tales, como resultado. ¿Por qué no has visto la película? ¿No te da curiosidad? ¿No sabes que ahí sale Juan Villoro? No, sí, desde luego que sé. Lo que pasa es que yo estaba dando clases en España, acabo de regresar a México, me invitaron a la premiere que era en el Palacio de Bellas Artes, no soy muy afecto a ese tipo de saraos. Luego me enteré muy recientemente que había una producción de Televisa y eso me desencantó un poco, ¿no? El hecho de que hubiera una producción, no sé si desde el principio la había o no, creo que en algunos casos en el cine desde el principio hay un dinero y en otros casos surge en el camino. Yo nunca... ni pregunté ni sabía, ¿no? Ese es un tema, pero me desencantó un poco, ¿no? Me desencantó por el momento político, porque en el momento político actual en que ha ganado un candidato tan cercano a Televisa como Peña Nieto y la película que es celebratoria, cosa que me parece que se puede hacer de México, porque podemos hacer tanto ejercicios críticos como ejercicios de lo que vale la pena, creo que hay un cierto uso sentimental de lo mexicano, como para ya no hagan olas, no sean muy críticos. Entonces, también por eso me ha dado flojera ver la película. La veré en algún momento. Muchísimas gracias, Juan Villoro. Ha sido un placer conversar contigo en estos espacios de la Feria Internacional del Libro. Sí, gracias a ti, como siempre. Hasta aquí con Roberto Maldonado Espejo. Hasta aquí también con el escritor Juan Villoro. Termina así esta primera emisión de nuestro programa Diálogos Radio, una producción de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León. Muchas gracias.